Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que ven este video. Soy estudiante de Derecho de la Universidad de la Amazonía y en esta ocasión, con la señorita María Alejandra Quiseno y mi persona, Brian Alejandro Díaz Cerquera, vamos a hablar sobre las nulidades en el proceso disciplinario. Ahora bien, para abordar generalidades, vamos a definir qué son las nulidades. Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso. Estas vulneran el debido proceso y por su gravedad el legislador les ha atribuido una consecuencia muy alta dentro del proceso, y esto es que se devuelvan todas las actuaciones al punto en que inicialmente se originó esa violación al debido proceso. Por lo tanto, se deben retrotraer todos los actos adelantados. En tal sentido, para abordar las nulidades debemos abarcar lo contemplado en la Ley 1952 del 2009, respecto de sus artículos 202 y siguientes, que se encuentran en el título octavo respecto de las nulidades. El artículo 202 nos señala las causales de nulidad. El artículo 202 nos señala: son causales de nulidad las siguientes. Primero, la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. Segundo, la violación del derecho de defensa del investigado. Tercero, la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Vamos a abordar cada una de ellas. En este caso, la primera, la cual hace referencia a la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. En este sentido, la norma nos señala que en cualquier caso donde el funcionario, quien adelante la fase de juzgamiento de un proceso disciplinario, no acredite la competencia, en este sentido, la idoneidad del funcionario debe ejercerse en la fase de juzgamiento y deben estar validadas conforme a lo establecido en la norma respecto de la competencia. En tal sentido, debe abordar el factor funcional, territorial y por conexidad para determinar su competencia. En caso contrario, pues emitirá la nulidad respecto de las actuaciones adelantadas. Como segundo, tenemos la violación del derecho de defensa del investigado. En este sentido, hay que tener en cuenta que el debido proceso es un derecho fundamental contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, el Consejo de Estado, en la sentencia 00078 del 2013, ha sostenido que el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En tal sentido, implica que en todos los ámbitos donde se haga uso de la facultad disciplinaria deben ser observados los requisitos y formalidades mínimas que integran el debido proceso, y en consecuencia también el derecho de defensa. En este mismo sentido, para que la protección constitucional sea real y efectiva, se hace necesario que tales formalidades y procedimientos se encuentren previamente señalados por la ley, de tal suerte que pueda determinarse de una manera clara y inequívoca. En el ámbito del derecho disciplinario se prevén dos modalidades de defensa. En este sentido, la primera es la defensa material, que es la que se lleva a cabo personalmente por el investigado, y la segunda es la defensa técnica, que es la que ejerce un abogado, y tales modalidades no son excluyentes. Por el contrario, estas modalidades se complementan. Siguiendo este mismo hilo, el último hace referencia a la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. En este sentido debe entenderse que el debido proceso dentro de las actuaciones disciplinarias, pues tenemos contempladas algunas como las siguientes, que son: primero, el derecho a ser procesado conforme a las leyes sustanciales y procesales presentes a la falta, pues a las cuales se le atribuye ante un funcionario competente; conocer sobre las acusaciones que efectúen y contestarlas; controvertir las pruebas que se aducen en su contra; pedir y aportar pruebas que le favorezcan; tener acceso al expediente; tener un proceso sin dilataciones injustificadas; tiene también a impugnar las decisiones que le afecten si legalmente son susceptibles de recursos, y a no ser juzgado por los mismos hechos, entre otras. En claro sentido, pues podemos poner un ejemplo frente a una irregularidad sustancial,
que afecta al debido proceso, el cual sería cuando dentro de un hecho y una actuación disciplinaria se utiliza un procedimiento errado. Esto es, que frente a la determinación de los hechos, la ley señale que se adelanta el proceso ordinario y dentro del proceso adelantado por, en juzgamiento se acuda al proceso verbal. Esto pues es una clara señal de una irregularidad sustancial al debido proceso, por lo cual debe decretarse nulo. Ahora bien, vamos a hablar de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación. Esto lo tenemos en el artículo 203 de la Ley 1952 del 2019. La primera de ellas nos señala que no se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. Segundo, quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantía de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. Tercero, no puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular. Cuarto, los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado siempre que se observen las garantías constitucionales. Y por último, solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. Ahora bien, vamos a hablar de la declaratoria oficiosa contemplada en el artículo 204. Para hablar de la declaratoria oficiosa, hay que tener en cuenta que el funcionario judicial está sometido al imperio de la ley, y en tal sentido, si está sometido al cumplimiento de los derechos fundamentales como lo es al debido proceso y a garantías como lo es la, de, la del derecho de defensa, este funcionario, si prevé en algún momento la existencia de una causal de nulidad, tiene el deber legal de proferir nulidad frente a lo actuado. Esto puede hacerla en cualquier estado donde se encuentre la actuación disciplinaria y frente a esta declaración de nulidad no procede recurso alguno. Hola, mi nombre es Alejandra Trujillo Quiseno y en esta ocasión les expondré sobre los efectos de la declaratoria de nulidad, los requisitos de la solicitud de nulidad y el término para resolver. Entonces, pues tenemos que la sala disciplinaria ha precisado ya en varias ocasiones que la actuación disciplinaria está sujeta a esas garantías de esos derechos fundamentales del procesado que son el debido proceso y el derecho de defensa. Es por esto que el artículo 29 de la Carta Política hace un especial énfasis en referirse a la observancia del debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y es por eso que pues el operador jurídico debe estar encargado de adelantar ese proceso disciplinario y pues debe ceñirse a tales reglas y las condiciones procesales que la ley determine. So pena esto de dar lugar a que se configure alguna causal de nulidad. Todo esto pues por la inobservancia trascendente de tales derechos. Se ha señalado pues en el artículo 202 las causales de nulidad. La violación de este derecho de defensa del investigado, la existencia de irregularidades sustanciales que afecten ese debido proceso, entre otros. Sin embargo, pues no todas esas irregularidades van a estar advertidas dentro de esa actuación disciplinaria que conlleva forzosamente a declarar una nulidad en la actuación. Es por eso que frente al artículo 205 encontramos los efectos de la declaratoria de nulidad y esta nos dice que pues esta declaratoria de nulidad va a afectar esa actuación disciplinaria desde ese preciso momento en que se presente la causal y que de esta forma lo señalará ese funcionario judicial competente y que pues de tal forma va a ordenar que se reponga la actuación que dependa de la decisión que fue declarada nula.
De esta declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria, pues no va a invalidar esas pruebas que ya fueron allegadas al proceso y que fueron practicadas legalmente. Encontramos entonces en el artículo 206, que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 2094 del 2011, los requisitos de la solicitud de nulidad. Encontramos dos específicamente. El primero, que es indicar en forma concreta la causal o las causales respectivas para que se genere esa nulidad. Y el segundo es expresar los fundamentos de hecho y de derecho que van a sustentar esa causal. En el mismo artículo encontramos los términos para hacer esa solicitud de nulidad. Y esta pues se podrá formular hasta antes de dar traslado para alegatos de conclusión. El artículo siguiente nos indica cuál es ese término para resolver la solicitud de nulidad. Artículo 207, que fue modificado por el artículo 33 de la Ley 2094 del 2011. Entonces, dice que pues ese funcionario competente tiene dos términos para resolver. El primero es que esta se va a hacer dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su recibo. Y el segundo ya hace referencia a cuando esa solicitud se ha presentado en medio de una audiencia, pues que deberá resolverse en esa misma audiencia. Este artículo pues ha sido creado al referirse frente a la decisión que se pronuncie sobre la solicitud de nulidad, y es que nos indica que frente a ese pronunciamiento de esa solicitud de nulidad procede el recurso de reposición. Y es por eso pues que podemos concluir diciendo que sea cual sea el estadio procesal en el que se encuentre el proceso, debe advertirse, o pues si se advierte alguna de las causales de nulidad que fueron referidas anteriormente, es deber del decisor judicial decretarla en aras de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso de los sujetos procesales. Todo esto lo anterior sin perjuicio del carácter excepcional de la declaratoria de nulidad, bajo el entendido de que será la última medida a la que se acude para subsanar una irregularidad sustancial. Esto pues, si existen otros medios para lograr sanearla, se deben acudir a estos de manera preferente. De esta forma, nos despedimos agradeciendo su atención y espero que pues sea esta exposición de su agrado y de entendimiento. Muchas gracias a los compañeros de curso y al profesor. Hasta una próxima.